No grité, no lloré, ni siquiera dejé que mis manos temblaran. Cuando Valeria sacó un contenedor de unicel de la basura de la cocina y me lo entregó con una sonrisa ensayada, solo lo miré fijamente. ¿Todavía queda algo de la comida para llevar del martes?, dijo, agitándolo como si no tuviera importancia. Seguramente está bien si lo calientas. Se dio la vuelta para seguir enjuagando las copas de vino, con voz ligera, alegre, eficiente, como si no acabara de ofrecerme comida que había estado bajo granos de café y cáscaras de limón. Tomé el contenedor, mis dedos rozaron el fondo frío y grasoso. Asentí. Incluso le di las gracias. Qué amable de tu parte, dije. No notó cómo se me quebró la voz. O tal vez lo notó y decidió ignorarlo. En la otra habitación, la cena ya estaba en marcha. Los colegas de Esteban sentados alrededor de la larga mesa de nogal que yo misma restauré hace 20 años. La misma mesa donde solíamos celebrar cenas navideñas, pasteles de cumpleaños, los proyectos de ciencias de los chicos. Ahora estaba cubierta con un mantel blanco y luz de velas, mientras yo estaba arriba con un contenedor de vergüenza tibia. Desde mi habitación podía escuchar sus risas, el tintineo de las copas. La voz de Esteban, confiada, persuasiva, contando una historia que no lograba distinguir del todo. Sonaban como una familia perfecta. Abrí el contenedor. La comida estaba húmeda, ligeramente agria. Algo pegajoso se adhería a la tapa. Lo sostuve sobre el bote de basura del baño y esperé. No porque estuviera indecisa, sino porque quería recordar este momento. El olor, el peso, el silencio que me aplastaba. Lo dejé caer. Nadie subió a ver cómo estaba. Nadie preguntó si había comido. Más tarde, me senté al borde de mi cama con el plato ahora vacío en mi regazo limpio, seco. Una actuación. Imaginé la satisfacción de Valeria al verlo desaparecido, como si mi consumo hubiera validado su generosidad. Pero algo había cambiado. No solo en el aire, sino en mí. Cuando Javier llamó esa noche no le conté exactamente qué pasó. Solo dije, ¿puedes venir? Y él dijo que sí. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, preparé una olla de café fuerte y me senté sola en la cocina silenciosa. La lavavajillas zumbaba detrás de mí y las encimeras brillaban como las había pulido la noche anterior. Pero nada en la casa se sentía limpio. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina suave y dorada, pero se sentía desperdiciada. Me senté con mi taza entre las palmas y me pregunté cuándo esta casa dejó de sentirse como hogar. Recordé el día que firmamos la hipoteca Tomás y yo, parados bajo el encino frente a la casa con las llaves en la mano. Éramos más jóvenes entonces, esperanzados. Todavía tenía tiza en las manos del salón de clases, y él tarareaba algo en voz baja, un hábito que nunca perdió. Teníamos sueños en cada pared de este lugar. Después de que él falleció, mantuve todo en marcha. Volví a dar clases a tiempo completo, pagué las cuentas, crié a nuestros hijos. Nunca hubo tiempo para pensar en lo que estaba sacrificando. Solo hice lo que había que hacer. La universidad de Adrián, la mudanza de Javier a Querétaro, el tejado roto durante ese marzo lluvioso. Recuerdo haber pagado al contratista con mis ahorros y aún así encontrar la forma de ayudar a Camila con sus clases de piano cuando quiso abandonar después de su primer recital. Di sin pedir nunca que lo notaran. Y quizás ese fue el error. No pasó de golpe este empequeñecimiento. Al principio fueron cosas pequeñas. No ser incluida en las reservaciones para la cena. No ser consultada sobre planes de fin de semana. Luego se hizo más grande. La lista de invitados, el presupuesto de la casa, las decisiones sobre la escuela de Camila. Valeria tenía una forma de sonreír cuando me decía que algo ya estaba resuelto, como si me estuviera haciendo un favor al borrarme. Y yo la dejé. Pensé que así se veía el amor retroceder, ser apoyo, mantenerme al margen. Me dije que era generosidad, que era madurez, que no necesitaba reconocimiento. Pero ahora, después de anoche, ya no estoy tan segura. Porque cuando te ofrecen basura para la cena en la casa, que ayudaste a pagar cuando tu nombre aún está en la escritura, y aún así te tratan como a una tía lejana que se coló en una fiesta
empiezas a preguntarte en quién realmente dio demasiado. Tomé el último sorbo de mi café y miré el suelo donde mi nieta solía gatear con los mamelucos que yo misma cosí. La puerta principal se abrió. Pasos cruzaron el pasillo. Mamá llamó la voz de Javier clara y cálida. Ya llegué. El abrazo de Javier fue firme y familiar como siempre. Olía a café de aeropuerto y colonia. Y por un momento olvidé lo cansada que estaba. «¿Te ves bien?», dijo retrocediendo para observarme. Cansada, pero bien. Lo invité a sentarse a la mesa ya sirviendo otra taza de café. No esperaba que lo dejaras todo. No dejé nada que importara, dijo. Tú llamaste. Eso importa. Nos sentamos en silencio por un momento del tipo que no necesita llenarse. Luego, le conté todo despacio con cuidado. No solo la basura, sino los meses anteriores. Los rechazos silenciosos. Las sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Cómo incluso Camila había comenzado a mirarme con preocupación. Javier escuchó sin interrumpir, su mandíbula se tensó solo cuando llegué a lo de anoche. Cuando le conté lo que Valeria había hecho, sus manos se cerraron alrededor de la taza. Eso no es solo grosería, dijo finalmente. Es crueldad. Bajé la mirada. Ha estado acumulándose por un tiempo. Solo que no. Quise verlo. Asintió. Vamos a lidiar con esto, mamá. Juntos. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe rápido y firme en la puerta trasera. Marta. Por supuesto. Entró sin esperar respuesta con las cejas ya levantadas. Escuché una voz familiar y olí café decente. ¿Qué pasa aquí?, le presenté a Javier. Ella le dio la mano y luego se volvió hacia mí. Ahora, ¿vas a contarle la versión completa? ¿O tengo que hacerlo yo? Javier rió suavemente. Creo que ya entendí la mayor parte. Marta acercó una silla. Bien, porque alguien tiene que decirlo claro. Esto no está bien. Nunca lo estuvo. Y ya es hora de que dejes de fingir que sí. No discutí. Por primera vez en semanas sentí que no estaba perdiendo el equilibrio. Marta me miró luego a Javier. ¿Lista para dejar de ser invisible? Clara la miré a los ojos y asentí. Después de que se fueron, subí y saqué la caja de archivos vieja del armario. Necesitaba ver los números. La caja de archivos era más pesada de lo que recordaba. Polvorienta, con las esquinas ligeramente dobladas, contenía años de estados de cuenta, recibos y fotocopias. Mi registro silencioso de todo lo que había dado. Extendí el contenido sobre mi cama en filas ordenadas. Estados bancarios, facturas de impuestos prediales, pagos de servicios, recibos de clases de piano. Los había guardado todos, aunque nadie nunca pidió pruebas. Algunas mujeres coleccionan joyas. Yo coleccionaba documentos. La hipoteca salió de mi cuenta durante 12 años después de que Tomás falleció. Silenciosamente, automáticamente. Esteban y Valeria ofrecieron hacerse cargo una vez que Adrián fue ascendido, pero nunca quité mi cuenta del sistema. No quería ser una carga, quería ayudar. La casa aún estaba a mi nombre. Nunca preguntaron, nunca se lo recordé. Pagué los campamentos de verano de Camila, sus tutorías, sus uniformes escolares. Cubrí la reparación del tejado después de la última tormenta, el calentador de agua nuevo el otoño pasado y el enganche del coche que Valeria ahora maneja para sus reuniones con clientes. Miré los números otra vez, esta vez con ojos más fríos. Ya no era generosidad, era permitir. No me trataban como alguien que había sacrificado por la familia. Me trataban como alguien que simplemente iba de pasajera. Mi estómago dio un vuelco, no de culpa sino de claridad. Pensaban que me quedaba aquí por necesidad. Asumían que no tenía a dónde ir, que era afortunada por ser tolerada en esta casa. No sabían que podría irme mañana a vender este lugar y comprar algo más pequeño en Puerto Vallarta con vista al mar y paz. No estaba atrapada. Solo había dejado de recordar que tenía opciones. Reuní los papeles y los puse en una carpeta de manila etiquetada con tinta negra gruesa aportaciones. Había guardado las pruebas durante años sin saber por qué. Ahora lo sabía. Abajo podía escuchar los tacones de Valeria sobre el piso de madera y la voz de Esteban discutiendo planes para la cena. El ritmo normal de una casa que no se daba cuenta de que estaba desequilibrada. Deslicé la carpeta en el cajón de mi escritorio y lo cerré.
Era hora de que vieran el costo total de todo lo que habían ignorado. Esperé hasta que Camila terminara su práctica de piano y Javier regresara de la tienda. Esteban estaba en la sala revisando correos y Valeria pulía la plata que solo sacaba para los invitados. Me paré en la entrada con la carpeta en la mano. Necesito que todos vengan al comedor. Ahora. Levantaron la vista sorprendidos. No grité. No expliqué. Pero algo en mi tono debió hacerlos moverse. Valeria dobló el paño sobre la cuchara que estaba puliendo. ¿Pasa algo? Sí, dije. Pero lo vamos a arreglar. Nos reunimos alrededor de la misma mesa donde alguna vez corté pasteles de cumpleaños y califiqué tareas. Ahora puse la carpeta etiquetada Aportaciones en el centro, la abrí y dispuse las pruebas como un croupier poniendo cartas. Esto es lo que he pagado en los últimos 12 años, comencé. Hipoteca, impuestos prediales, servicios, reparaciones, campamentos, clases, comida. Ese coche afuera. Esteban tomó una página parpadeando ante los números. Mamá no sabía. No preguntaste, dije con calma, porque asumiste que no tenía nada que ofrecer, o que era afortunada solo por estar aquí. Valeria cruzó los brazos con fuerza. Tú elegiste ayudar. Nadie te obligó. Nadie me obligó a asentir. Pero tampoco nadie me agradeció. Y últimamente ni siquiera me incluyen. Su silencio fue ensordecedor. No estoy aquí para hacerlos sentir culpables, dije. Estoy aquí para decir la verdad, porque ayer me ofrecieron basura. Y no solo hablo de comida. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Miró a su madre, luego a mí. Saqué la escritura de la casa. Esto aún está a mi nombre. La expresión de Valeria titubeó. No estoy amenazando a nadie, dije. Pero necesito que esto quede claro. He guardado silencio durante años creyendo que el amor era suficiente, que mi presencia sola era bienvenida. Los miré a cada uno. Si voy a vivir en esta casa necesito que me vean, que me escuchen, que me respeten. Javier se inclinó hacia adelante con voz firme. ¿Qué necesitas de nosotros, mamá? Puse mis manos sobre la mesa. Cambio. Cambio real. Desde esta noche. Valeria abrió la boca, pero fue Camila quien habló primero. Esto significa que hemos estado tratando a la abuela como si no importara. Las palabras de Camila cayeron con más peso que nada de lo que yo había dicho. Valeria parecía aturdida, como si su hija hubiera hablado un idioma que no sabía que entendía. Esteban se movió en su asiento. Javier se quedó quieto observante. Valeria se levantó de repente. Necesito un minuto. Nadie la detuvo. No fue lejos, solo a la cocina, donde escuché el tintineo agudo de un vaso contra el mármol. Le di espacio. Ya había esperado años. Unos minutos más no dolerían. Cuando regresó se veía diferente. Su cabello se había soltado en una sien, sus brazos ya no estaban cruzados, sino colgando pesados a sus lados. No se sentó. Te debo una disculpa, dijo con voz delgada pero controlada. No solo por la comida. Eso fue cruel. Lo sabía. Y aún así lo hice. Esteban parpadeó confundido. ¿Por qué Valeria no lo miró? Me miró a mí. Porque estaba enojada, dijo. Porque estaba cansada de sentir que sin importar lo que hiciera tú eras en quien más confiaban. Tú eras a quien Camila corría, la que no tenía que esforzarse para ser amada. Estaba celosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las limpió. Intenté hacerte pequeña, dijo, porque estar a tu lado me hacía sentir aún más pequeña. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Sostuve su mirada. ¿Pensaste que intentaba tomar tu lugar? No sabía qué pensaba, admitió. Solo que me sentía como una invitada en mi propia familia. Y tú eras parte del cimiento. Y te resentí por eso. El aire en la habitación cambió. Esteban bajó la mirada. Javier miró la mesa. Nunca quise reemplazarte, Valeria, dije con suavidad. Solo nunca dejé de ser parte de la familia. Valeria se sentó lentamente, como si su cuerpo finalmente hubiera alcanzado el peso que llevaba. No sé cómo arreglar esto, susurró. Entonces no intentemos arreglarlo, dije. Intentemos empezar de nuevo. Desde el otro extremo de la mesa, la mano de Camila se deslizó en la mía. No miré hacia abajo, solo la sostuve.
A la mañana siguiente la casa se movía diferente. Sin anuncios, sin cambios bruscos, solo pequeñas diferencias casi imperceptibles, pero presentes. Valeria puso una taza extra junto a la cafetera. No dijo que era para mí, pero no hacía falta. Me serví mi propio café, me senté a la mesa y compartimos 15 minutos de silencio que no fue incómodo. Esteban ofreció arreglar la bisagra suelta del armario del pasillo que había estado chirriando durante meses. Cuando terminó, preguntó si necesitaba que arreglara algo más. No necesitaba nada. Pero le di las gracias de todos modos. Esa tarde Valeria tocó la puerta de mi habitación antes de entrar. Sostenía una lista de compras en una mano y un lápiz en la otra. «Vamos a hacer pasta esta noche», dijo. «¿Quieres que añadamos algo?» No era perfecto, su voz aún era cautelosa. Pero preguntó. Eso era nuevo. Le dije que me gustaría el pan con semillas de la panadería de la esquina. Asintió y lo escribió sin cuestionar. Javier me ayudó a redactar un nuevo presupuesto para la casa, algo claro compartido que ya no estaba escondido en mi cajón. Trabajamos lado a lado en el estudio, con su laptop abierta junto a mi cuaderno. No ofreció tomar el control. Preguntó qué quería yo. No me habían preguntado eso en mucho tiempo. Incluso Camila, usualmente callada después de la escuela, comenzó a quedarse en la cocina. Acercó un taburete mientras yo preparaba verduras y habló sobre su proyecto de historia, sus amigos, sus pensamientos sobre qué hace que una familia se sienta segura. Escuché cuidadosa de no llenar el silencio cuando pausaba. La dejé liderar. No eran gestos grandiosos, no había disculpas arrebatadas ni declaraciones, pero el ritmo era diferente ahora, intencional. Aún guardaba la carpeta de Manila en mi cajón, también el testamento alternativo a su lado. La confianza no se reconstruye en un día, pero por primera vez en meses miré a mi alrededor y no me sentí como una inquilina en mi propia vida. Esa noche después de la cena, Valeria me pasó un trapo para secar los platos sin decir nada. Secamos en sincronía, ninguna de las dos apresurándose. Ella miró de reojo, con voz baja. Estaba pensando en planear algo pequeño para el cumpleaños de Camila. ¿Te gustaría ayudar? Asentí una vez. Bien, dijo. Me gustaría eso. Una semana después de que los platos de la cena del domingo fueron recogidos y la conversación se asentó en un silencio cómodo, pedí a todos que se quedaran un poco más en la mesa. Javier alzó una ceja. Esteban alcanzó su vaso de agua. Valeria miró hacia el pasillo, donde Camila había desaparecido con un libro. Esperé hasta que sus ojos estuvieron en mí antes de levantarme y traer la caja gris pequeña del gabinete. No tomará mucho tiempo, dije, pero es importante. Puse 2 sobres lado a lado en la mesa. El primero era grueso y claramente etiquetado con mi letra testamento activo. El segundo, testamento alternativo. Quiero ser transparente con ustedes, comencé. Esta casa, mis ahorros, mi seguro, todo irá a algún lugar algún día. Y cómo se tratan entre ustedes y a mí afecta a dónde va. Esteban parecía consternado. Mamá, no estamos aquí por tu dinero. Lo sé, dije, pero están aquí por lo que construí. Y necesito que entiendan que el amor verdadero, se construye en algo más que herencia. Se construye en legado, en cómo nos cuidamos mientras aún estamos aquí. Abrí el primer sobre. Esta versión deja la casa a Esteban con la condición de que Camila siempre tenga un lugar aquí si lo necesita. Javier y Camila reciben una parte de mis ahorros. Valeria está incluida en mi póliza de seguro de vida. Valeria inhaló bruscamente. No esperaba eso. Esta versión asume que hemos trabajado para reconstruir, que el respeto y el cuidado ya no son opcionales. Abrí el segundo sobre. Este vende la casa. Las ganancias van a un fideicomiso para la educación y el futuro de Camila. Regalos más pequeños para los chicos. Valeria no recibe nada. El silencio se extendió por la mesa. No he firmado ninguna de las 2 versiones, dije, porque lo que deje atrás no debería reflejar solo lo que di, sino lo que viví entre ustedes. Si esta familia se convierte en lo que creo que puede ser, sé cuál elegiré. Valeria tragó con dificultad, luego asintió una vez. No en acuerdo, en entendimiento.
Javier alcanzó los sobres y los deslizó de vuelta a la caja. Entonces seguimos construyendo, dijo. Miré alrededor de la mesa a mis hijos, mi nuera, este lugar, que comenzaba a sentirse entero de nuevo. Y empezamos, dije, recordando lo que esta casa siempre estuvo destinada a contener. Ese sábado Javier rodó un fogatero nuevo al patio trasero. Esteban sacó sillas plegables del garaje y Valeria arregló mantas en cada una como si fuera un campamento que le importaba. Camila llevó malvaviscos, galletas y barras de chocolate apiladas con precisión. Al principio nadie dijo mucho, pero hubo risas. Fáciles sin forzar. Esteban contó una historia sobre Javier perdiéndose en un viaje universitario. Valeria añadió su versión de los berrinches de la infancia de Camila. Incluso yo compartí uno de los viejos chistes de Tomás, del tipo que no tenía sentido, pero siempre sacaba risas por cómo lo contaba. Las llamas crepitaban y brillaban. Javier me pasó un malvavisco perfectamente tostado sin preguntar si quería uno. Solo lo sabía. Por un largo rato nos sentamos en ese círculo, nadie revisando su celular, nadie discutiendo por nada. Camila se apoyó en el brazo de su papá con la cabeza inclinada hacia atrás para ver las estrellas. Valeria se envolvió más en la manta y me miró sin retroceder. Se sentía como si algo que siempre había faltado finalmente hubiera encajado. No perfección, solo presencia. Cuando el fuego bajó, Esteban se levantó y comenzó a recoger los envoltorios y platos en silencio. Javier ayudó a apilar las sillas. Valeria trajo tazas de té. Camila se quedó a mi lado, su pequeña mano descansando en mi rodilla como cuando era pequeña. Esto es lo que siempre debió ser, dijo suavemente. Miré alrededor del patio a los rostros iluminados por el fuego, al ritmo lento de una familia, aprendiendo a moverse en sincronía de nuevo. Sí, dije, esto es hogar, y por primera vez en mucho tiempo, supe que realmente pertenecía a él. El comedor estaba lleno, cada silla ocupada, cada voz superpuesta a otra. Los platos rascaban, los cubiertos tintineaban, el olor a ajo asado y romero flotaba en el aire como un recuerdo. Era día de Acción de Gracias, y por primera vez en años no estaba sirviendo por obligación. Estaba sentada en el centro de todo. Cuando la comida se desaceleró, Camila se levantó con su vaso de sidra en alto. Sus mejillas estaban sonrojadas no solo por el calor, sino por algo más profundo. Quiero hacer un brindis, dijo con voz clara, por las segundas oportunidades y por mi abuela por enseñarnos que el amor no es solo lo que sientes, es lo que proteges. Los ojos de Esteban brillaron. Javier sonrió. Valeria extendió la mano y tocó la mía bajo la mesa. La miré y asentí una vez. Todavía estábamos aprendiendo, pero el aprendizaje era real. Después del brindis, miré alrededor de la mesa a la familia que ayudé a construir, la que casi pierdo intentando evitar que se desmoronara. Hubo momentos demasiados en los que me sentí descartada, como algo viejo y estorboso. Pero resulta que incluso las cosas desechadas pueden ser recuperadas, revaloradas, revistas. Más tarde, cuando los platos estuvieron hechos y la casa volvió a quedar en silencio, me senté sola un momento en la sala, viendo el fuego desvanecerse. Pensé en dónde empezamos, lo que costó llegar aquí. Luego, susurré a la habitación a mí misma, antes era invisible, ahora soy indispensable.